Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Mil gracias por acompañarnos hoy lunes 5 de diciembre, apenas a 26 días de terminar el año. Ha corrido, ¿no? Bueno, estamos empezando una nueva semana, un nuevo verso a memorizar. Y aunque creo lo sabemos de memoria, sabio es recordarlo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Así que usted y yo esforcémonos por ser la sal de la tierra. Eso significa ser guardianes de la palabra para que ésta se conserve y desde luego sazonar la vida de otros a través de la luz de nuestro Señor. Por favor, inclinen sus rostros un rato y se unen conmigo a pedir la bendición. Señor, muchas gracias por otro día en donde podemos ver tu gracia en las circunstancias difíciles como también en las buenas. Por ello agradecerte y rogar que hoy que hacemos una pausa a nuestro diario quehacer, tu Espíritu Santo nos guíe, nos inspire mientras estudiamos tu palabra. Señor, por favor, háblanos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos corriendo a la guía. Libro de Hechos, capítulos 15 y 16. 1. Pregunta 1. ¿Por qué exigir la circuncisión? La circuncisión era la señal del judaísmo. Judaísmo tiene su fundación no el simple hecho de haber nacido en Israel. Más que haber nacido en Israel es pertenecer a la nación hebrea. Pero la señal de ser un hebreo era la circuncisión. Cuando el Evangelio de nuestro Señor empezó a divulgarse y muchos empezaron a creer, los que pertenecían al judaísmo, eso significa judíos religiosos, cuya identificación especial era la circuncisión, no solo era señal de ser judío, sino también de ser parte de la fe en el Dios de los judíos, siendo, si no la más importante señal, una de ellas, aunque yo diría la más importante. Estos judíos que se estaban convirtiendo al Evangelio pensaban que el Evangelio era para los judíos, tanto que si los gentiles querían ser parte, bienvenidos, pero primero tenían que ser judíos, y para ser judíos tenían, por así decirlo, que nacionalizarse, y el nacionalizarse era la señal de la circuncisión, en donde se identificaban públicamente con el pueblo judío y con el Dios de los judíos. Así es que yo diría que en un comienzo algunos de estos religiosos probablemente tenían una buena intención, creían que estaban haciendo bien. Por supuesto, era una imposición hacia el pueblo gentil que Dios no había mandado. Y esa es la razón por la que algunos la exigían, pero luego los apóstoles invalidaron dicha exigencia y aclararon que no tenían por qué imponer cargas que la Biblia o que nuestro Señor no les imponía. Bien, seguimos. 2. ¿Por qué debían abstenerse de lo sacrificado a los ídolos? Si no tenían que circuncidarse, ¿por qué abstenerse?
Bueno, es distinto. ¿En qué sentido? En ese entonces existía la práctica de llegar a los templos paganos y ofrecer sacrificios a esas pseudo divinidades. Esos sacrificios eran animales en holocausto. Mucha de esa carne regresaba al mercado con precios mucho más bajos, en una especie de corrupción religiosa. Estoy sonriendo porque ya era una tontería sacrificar a dioses paganos, pero doblemente tontería era que llevaban la carne, la negociaban, no la consumían toda, no la llevaban al holocausto, sino que la traficaban y la devolvían al mercado a precios menores. Los apóstoles les dicen, mire, no tiene por qué circuncidarse, pero por favor sí absténgase de comer esa carne. ¿Por qué? No porque la carne en sí misma esté contaminada, más bien por lo que significa. Eso es como complicidad con adoración a pseudodioses y complicidad de la corrupción cínica que estas sectas practicaban. Esa es la razón por la que los apóstoles dicen, mire, absténgase de eso. Diría yo que en una comparación en nuestro diario vivir sería como, absténgase de todo aquello que tiene orígenes dudosos. Este ejemplo no sé si es el mejor, pero útil. Es yendo en un viaje misionero en Sudamérica, 2, 3 de la mañana, no encontrábamos un hotel con el equipo que viajamos. Y solo existía a 2 cuadras a esa hora de la madrugada, por cierto, nada seguro, un motel. Y en esa ciudad los moteles son exactamente igual que aquí. Son lugares de inmoralidad sexual. El taxista nos recomienda, mire, quédense en el motel, es lo más cerca, lo más barato, lo más seguro. Lo pensamos, por la hora, por el peligro, por el precio, pero concluimos, es mejor abstenernos del qué dirán, aunque nuestras almas nuestro corazón esté limpio, nuestra conciencia igual, es mejor abstenernos. Algo parecido, ¿eh? Bien, seguimos. 3. ¿Por qué Pablo no quiso llevar a Juan Marcos? Una sonada. Esto. Sí, pónetelo. Se oye bien, pero pónetelo. Disculpe. Una sonada discusión por todos los predicadores contemporáneos. Es que Pablo dice, a ver si me acuerdo del escritor. ¿Quién escribió Temperamentos Transformados? Tim LaHaye. Tim LaHaye. Bev y Tim LaHaye, en su libro de Temperamentos Transformados por el Espíritu, sugieren y basan todo su argumento alrededor de los 4 temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el flemático y melancólico. Ellos, creo que es solo es Tim, no con su esposa. Él, como psicólogo, sugiere con muchísima evidencia académica que Pablo era un típico colérico.
La teoría dice que la mayor parte de nosotros tenemos una mezcla, un temperamento predominante y un segundo que complementa, pero al leer la biografía de Pablo nos hace creer que este era típico colérico sin mezcla alguna. Entre las características de este temperamento es que ellos no toleran a los desertores, a los que dimiten, a los que flaquean. Como no los toleran, Pablo no era capaz de darle una oportunidad, una segunda oportunidad a Juan Marcos, porque Juan Marcos desistió en el primer viaje misionero. Yo no estoy del todo seguro, lo que algunos referentes historiadores dicen que se acobardó. Tal vez sí, era un muchacho. Y que ante toda la carga, riesgo que implicaban esos primeros viajes misioneros, él pues no tuvo la fortaleza de carácter, no tuvo la llenura del espíritu. Y se retractó, se marchó a la mitad. Tiempo después, obviamente, ha corregido, ha mejorado, se ha arrepentido y quiere regresar a las misiones. Pablo no lo tolera, no lo acepta. Pablo dice, no, yo no lo llevo. Y esa fue la razón por la que no quiso llevar a Juan Marcos. De paso, aplicándolo a nuestro diario vivir, digo que estoy convencido que cometió un error. En honor a que tiempo después vemos a este Juan Marcos siendo un gigante del Evangelio. Es más, se cree que él escribió el tercero de los Evangelios. Imagínense entonces, desechó a un gigante en su época temprana. Aún si me preguntaran por qué yo creo que él dimitió, creo que porque era joven. Y cuando somos jóvenes es fácil que demos marcha atrás, que seamos inestables, inconstantes. Si aún con edades mayores a veces somos tan pusilánimes, imagínese un muchacho. Creo que esa pudo haber sido la razón. Pienso que también Pablo tiempo después se arrepintió cuando ya vio a Juan Marcos siendo un gigante del Evangelio. Quiera Dios que a usted como adulto no le pase que descalifique a jóvenes por su inconstancia. Quiera Dios que a usted y a mí no nos pase que nos rindamos a la mitad del camino. Sigamos. ¿El desacuerdo entre Pablo y Bernabé era para que partieran dos equipos misioneros? Absolutamente no. Esto sería como suponer que nuestro Señor necesita que hayan discusiones y que nuestro Señor promueve o aprueba una discusión. Que nuestro Señor se glorifica en nuestros errores, ciertamente. Que del error de Pablo, de la discusión entre Pablo y Bernabé, nuestro Señor sacó dos equipos misioneros, fantástico. Pero esta discusión no debió suceder. Ellos debieron llegar a un común acuerdo y en armonía decir, mire, está bien, vaya usted por aquí, yo voy por allá. Pero la Biblia dice que fue un desacuerdo. Y eso grita de una discusión que no sorprende en Pablo. Una vez más digo, por su temperamento. Con esto estoy diciendo para la iglesia de hoy día que sería un grave horror de interpretación sugerir
que las disensiones vienen de Dios o que son buenas para multiplicar el esfuerzo ministerial. Dios no necesita nuestras desavenencias para fortalecer el ministerio. Que Él puede glorificarse y hace milagros de nuestros errores, eso es muy diferente. Pero sabio sería que usted y yo nos esforcemos por mantenernos en armonía en el ministerio. Seguimos. ¿Por qué circuncidar a Timoteo? No fue para satisfacer caprichos de los legalistas. Fue más bien para facilitar el ministerio. ¿De qué hablo ahora? Pablo tenía en sus planes pasar la estafeta a Timoteo, dejar el liderazgo que él ya tenía al joven Timoteo. Si Timoteo no era circuncidado, iba a tropezar con el estorbo innecesario de no estar circuncidado. Para facilitarle a Timoteo la carga ministerial, no para aplaudir y promover el legalismo, Pablo le dice, mira, si esto no te es una carga, si esto no es un problema, circuncidate, porque no queremos que frivolidades nos estorben en el ministerio. Tanto que cuando le escribe la carta le dice, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina que enseñas, ocúpate en estas cosas, que nadie tenga en poco tu juventud. Imagine, ya tenía encima la juventud como una desventaja para estos legalistas, que le pusieran como corona el no estar circuncidado, no era necesario. Así que Pablo dice, mejor hacerlo. ¿Cómo se aplica hoy día? Bueno, de distintas formas, pero la más puntual, hermano, todo aquello que usted puede hacerlo, que no le significa una carga gravosa y que va a facilitar que el mensaje del Señor llegue donde debe llegar, hágalo. ¿Por qué no? Es un mal ejemplo, pero de nuevo creo que me va a servir. Tiempo atrás, cuando todavía tenía el privilegio que me invitaran a algunas iglesias locales a compartir, con el tiempo eso ya no tuve la oportunidad por las obligaciones de la iglesia central. Pero tiempo atrás iba a predicar a una iglesia pentecostal, a otra presbiteriana, a otra bautista. Y yo me imagino que usted sabe que cada una de ellas tiene sus propias particularidades en la forma de vestir. Por decir algo, en los pentecostales, al menos en esas 2 o 3 iglesias a las que fui, o 5, había que ir con manga larga y pantalón de traje, no casual, de tela formal. Debo decir que esa forma de vestirme es incómoda a mí, a mi personalidad, pero la usaba. ¿Por qué? Porque no me importaba cómo me visto, me importaba que la gente recibiera el mensaje. Con los bautistas tenía que usar corbata. También usar corbata no me es nada cómodo, pero me la ponía. ¿Por qué? Porque para ellos esa es la liturgia, esa es la forma ordenada en su liturgia. No era importante para mí la corbata, ni la manga larga.
necio sería irrespetarlos si lo que quería es que escucharan el mensaje. No es que me estaba haciendo una persona de doble moral, o cuando vayas a Roma haz lo que se hace en Roma. No transgrede la Biblia, no transgrede mis principios. Son simple y sencillamente gustos sin importancia doctrinal. Claro que en la iglesia que pastoreo apenas si uso la corbata, apenas si uso un pantalón formal. ¿Por qué? Porque no tenemos la norma. Y lo importante es el mensaje. Bien, ¿qué sigue? ¿Por qué preferir el espíritu de adivinación contextualice? Increíble que a la fecha todavía estén en busca de esto. Pero primero cito la historia. Ella, la señora que adivinaba, significaba dinero para los que manejaban su don. ¿Qué don? Su pericia, su habilidad. Era un demonio. Cuando los apóstoles la exorcizaron, la capacidad desapareció. Con esa desaparición también se fue el dinero. Entonces, los que se hacían ricos de ella odiaron a los apóstoles. Hoy día es exactamente igual. ¿No les sorprende cuánto espacio televisivo tienen los que practican la cartomancia, los adivinos, los que hablan sobre el horóscopo y cosas parecidas, los que vaticinan? Increíble que en pleno año 2022, con el VAR en el mundial, tecnología de punta, chips en las pelotas para ratificar los goles o los offside, todavía estén consultando al pulpo o estén consultando a las adivinas. ¿No saben de qué pulpo hablo? Hay un pulpo, no sé en qué país, ponen los dos países que llegan a la final sus banderas o algo. Entonces hay un famoso pulpo que y cuando abraza a ese país va a ganar. Famosísimo. Tráelo aquí. Pero no sucede solo con el púlpito. Ya habrán visto en las redes sociales la cantidad de adivinos que están vaticinando quiénes van a la final, etcétera, etcétera. ¿Y sabe por qué ocupan espacio en redes sociales? Porque la gente los atiende. Porque significa dinero. A la gente no le importa la verdad. Le importa el dinero y le importa el sensacionalismo, la ignorancia. Y finalmente, ¿qué se debe hacer para ser salvo? cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una hermosa historia de lo que el Señor hizo con Pablo al sacarle de la cárcel. Pero es un versículo a memorizar. ¿Qué se necesita para que usted y yo seamos salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Hay algo, Jenny? No. Muchas gracias por habernos acompañado. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos.